la excepción ibérica. Una lección de cortesía en el buffet de Lisboa. Solo España era la anomalía. El mundo entero se quedaba asombrado por el comportamiento de los españoles y los rusos en el buffet. Mina, una camarera que trabajaba en un restaurante en Lisboa, Portugal, un lugar muy popular entre los turistas, dijo que nunca podría olvidar ciertas escenas. Mina confesó, algo avergonzada. Honestamente, al principio tenía un pequeño resentimiento hacia los españoles. Explicó que al comenzar a trabajar en el hotel, se encontraba con muchos huéspedes que no hablaban inglés, lo que le causaba un gran estrés. Dijo que los españoles, en particular, tendían a no hablar inglés. Mina estaba muy sorprendida al principio porque asumía que un extranjero que se alojaba en un hotel de lujo, por supuesto, debería hablar inglés. Sin embargo, muchos españoles apenas podían entender frases sencillas en inglés y parecían perdidos ante las explicaciones más básicas. De hecho, aunque la educación en inglés está extendida en España, muchos se muestran reservados en la comunicación diaria y rápida. Se dice que solo una minoría de la población española puede hablar inglés con fluidez. Mina se preguntó por qué era así, pero pronto se dio cuenta de su carácter particular. En resumen, eran tímidos, nunca levantaban la voz, y cuando se les preguntaba algo, solo sonreían con dificultad e inclinaban la cabeza. Dijo que al principio, esa actitud tan silenciosa la irritaba. ¿Es la sociedad española muy conservadora? Siempre me pareció una nación excesivamente introvertida. Mina, que nunca había estado en España ni tenía amigos españoles, inconscientemente se había formado un prejuicio. Sin embargo, algo sucedió durante la cena de buffet en el restaurante que cambió por completo la imagen que Mina tenía de España. Llegó la tarde, y la estación repleta de manjares portugueses estaba tan animada como siempre. Una multitud de huéspedes venía a cenar. El aromático frango piri piri a la parrilla, el especiado arroz de pato y la famosa caldeirada de peixe, todos platos que invitaban a comer solo con verlos. Todos parecían impacientes, incapaces de esperar siquiera su turno en la fila. En ese momento, apareció el grupo que Mina llamaba en su mente la calma antes de la tormenta. «Oh, es el gran grupo de turistas rusos. Han vuelto hoy», se preparó mentalmente. Con su llegada, la atmósfera del restaurante cambió por completo. El área del buffet se transformó instantáneamente en un campo de batalla. Desde el momento en que entraron, su presencia se hizo explosiva. Cada persona entró hablando en voz muy alta, con un aire de ser dueños del lugar. Cuando Mina les pidió que esperaran un momento porque las mesas estaban llenas, un grito voló hacia ella. «Hemos pagado por alojarnos aquí». Su volumen era tal que no necesitaban micrófono. Las conversaciones en las otras mesas se detuvieron por completo. Una vez asignadas las mesas, el espectáculo comenzó oficialmente. Corrieron a toda velocidad hacia el buffet. Junto a la olla de arroz de pato, se empujaban mutuamente compitiendo por los trozos de carne, levantando los platos como si fuera un rebote en un partido de baloncesto. Se servían porciones que claramente no eran solo para una persona. Y eso era solo el comienzo. Algunos incluso apilaban la comida en torres que rozaban lo artístico. Su entusiasmo por la comida era tal que uno se preocupaba de que las torres colapsaran en cualquier momento. Los que estaban alrededor contenían la respiración por ellos. Por supuesto, la palabra cortesía no existía en su diccionario. Su forma básica de actuar era colarse por los huecos entre la gente en lugar de hacer fila. Su filosofía parecía ser que la cortesía es una pérdida de tiempo cuando hay comida de por medio. Y luego vino la escena más chocante. Los gritos se acallaron. Coger con la mano era su estilo instintivo. Dejaban tranquilamente porciones incomibles y se dirigían sonriendo hacia el siguiente objetivo. Las mesas se llenaban de platos apenas tocados. Mina y los otros camareros solo podían decir con resignación: «Supongo que esto tendrá que ir a la basura». Si se intentaba llamarles la atención, se enfurecían y replicaban: «¿No es esto un buffet? ¿Qué hay de malo en tomar lo que quieras?».
Una de las etiquetas rusas en los restaurantes podría ser que dejar comida es prueba de abundancia, pero para los camareros era una inmensa fuente de estrés. Esto es un buffet normal, no un juego de supervivencia. A pesar de todo, Mina seguía en su puesto con una sonrisa todos los días. Sin embargo, una noche, Mina finalmente sintió que había llegado a su límite. Como siempre, el restaurante estaba lleno y todo el personal corría de un lado a otro. Esa noche volvió a aparecer el conocido grupo ruso. El aire parecía temblar a su paso. El plato principal de ese buffet eran las iscas a portuguesa del chef y el esponjoso cocido a portuguesa del que se jactaba diciendo «Hoy me lucí». Pero estos platos pronto se convirtieron en arte de plato lleno, amontonados en sus mesas. Su prisa por las iscas era tal que parecían estar buscando oro. Mina recordó que los clientes que aún estaban en la fila se quedaron paralizados de asombro, con los ojos como platos. Lo que más angustiaba a Mina era la limpieza. Después de que se iban los clientes rusos, la mesa era como una exposición de restos de buffet. Granos de arroz esparcidos en la silla, fideos pegados al suelo, trozos de fruta esparcidos, protestaban en silencio. «¿Por qué siempre es así?», suspiró Mina. Inconscientemente, se fijó en una propina sobre la mesa. Sin embargo, en ese momento, sus sentimientos se complicaron. Era como si dijeran, «Toma esto y da por zanjado todo». Sí, parecían querer resolver todas sus descortesías y el problema de la limpieza con una propina. Era como si el villano de un drama dijera, «Te lo dejo a ti», antes de irse, y el arduo trabajo se cancelara con un billete de papel. El corazón de Mina sintió un pinchazo. A pesar de eso, Mina sonrió, dijo, «Gracias», y continuó limpiando la mesa, porque eso era profesionalidad. Pero esa noche fue diferente. Un cliente se enfureció al ver un letrero que indicaba que las bebidas alcohólicas se cobraban. Tiró un vaso de vino sobre la mesa y gritó, «¿Por qué se cobra la cerveza? ¿Quién es el responsable si no hay bebida para acompañar?». La mano de Mina se detuvo. Abrió los ojos y se quedó paralizada. ¿Quién es el responsable? Esto ya no era una queja, era más bien el epílogo de una novela de ficción. Mina terminó explicando durante una hora para que finalmente se sintiera satisfecho. Con cada explicación, su espíritu se debilitaba. Un hilo se rompió en el corazón de Mina. «Ya no puedo más». Se dice que esa noche fue la primera vez que lloró en el vestuario. No importa cuánto se esforzara, la otra parte no sentía su consideración y cuidado. «Quizás solo me ven como una limpiadora de platos». Esa tristeza llenó su corazón. Al día siguiente, Mina llegó a trabajar más temprano de lo habitual. No habían pasado ni 24 horas desde la absurda lógica de «así que la cerveza debería ser gratis». En su corazón, rezaba en silencio por un día tranquilo. Justo en ese momento, un grupo asiático de 8 personas apareció en la entrada del restaurante. Una pareja mayor, 2 parejas más jóvenes que parecían ser sus hijos y los niños. Tenían en el rostro la expresión tranquila de quienes disfrutan de un viaje turístico. El hombre mayor preguntó en un inglés vacilante, pero extremadamente educado, «¿Podemos entrar?». Mina se quedó impactada por la frase. No tenían esa actitud de «tenemos derecho a entrar», sino que mostraban preocupación por ser un grupo grande. Eran humildes y corteses. «¿Qué? ¿Podemos entrar?». Por supuesto que sí. A Mina le resultó incómoda la cortesía de la pregunta, a pesar de que la mesa ya estaba lista. «Son españoles», pensó Mina. «Ah, de nuevo esos españoles excesivamente tranquilos, pero es mejor que ruidosos», pensó. Sin embargo, mientras los conducía a la mesa, los niños iban de la mano de sus padres, sin saltar ni gritar. Mina echó un vistazo al buffet. Como era de esperar, la gente ya se estaba reuniendo alrededor de los platos populares: el caldo verde, los pasteles de bacalao, el aromático frango piri piri y la picante caldeirada. Según la experiencia de Mina, si el grupo ruso hubiera estado allí, habría estallado una batalla por la comida. Pero este grupo español era diferente. Frente a la fila de platos populares, nadie llenó su plato. Solo tomaron pequeñas porciones de varios platos y los saborearon lentamente.
Lo que Mina encontró especialmente incomprensible fue la sección del arroz de pato. Si hubiera sido el grupo ruso, habrían cogido con la intención de vaciar la olla, pero los españoles no. No se colaron ni se abrieron paso entre la gente. Si alguien estaba en la fila, esperaban en silencio. Desde fuera, la cultura de hacer fila parecía estar incrustada en su sangre. Cuando era su turno, solo tomaban una pequeña cantidad, colocándola con cuidado en una esquina de su plato. Su actitud daba la sensación de que no estaban disfrutando de un todo lo que puedas comer, sino de la prudencia de probemos un poco primero. Lo más sorprendente fue lo que pasó con un niño de unos 10 años mientras se servía. Cuando sus pequeñas manos dejaron caer accidentalmente un tenedor, el niño se inclinó inmediatamente hacia Mina y dijo: «Lo siento». Sus padres también se acercaron de inmediato y se disculparon. «Pedimos disculpas, qué vergüenza». Esta interacción de extrema cortesía hizo que Mina tuviera un momento de confusión, pensando que no estaba en el buffet de un hotel, sino en el lugar de una recepción de clase alta. Se sirvieron, comieron, rieron y conversaron, pero sin molestar en absoluto a los clientes de las otras mesas. Mina se sintió sinceramente sorprendida por la existencia de invitados tan silenciosos y cómodos como el aire. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan diferentes? Mina no dejaba de pensar en la escena de la cena reservada del grupo español. No pudo evitar murmurar para sí: ¿será que la comida portuguesa no es de su gusto? Estaban tan reservados, tan corteses, que Mina pensó que no les había gustado el sabor. Así que Mina se armó de valor y decidió preguntar: ¿la comida está de su gusto?, preguntó con un poco de ansiedad. Inmediatamente sonrieron alegremente, con la cara radiante. «Sí, está muy deliciosa. Nos encanta la comida portuguesa». Al escuchar esa respuesta, Mina abrió la boca asombrada. «Vaya, si está deliciosa, ¿por qué no comen más?». Mina se sintió aliviada porque su respuesta fue más amable de lo que esperaba. Luego sacó su teléfono y usó un software de traducción para mostrar un mensaje: «¿Por qué solo cogen tan poco? Es un buffet, no pasa nada si comen más». «Oh». Uno de los hombres sacó inmediatamente su propio teléfono y le mostró la pantalla de traducción. En ella se leía: «Una comida tan deliciosa. Seguro que otros huéspedes también quieren probarla. No podemos acaparar lo bueno. Deberíamos compartirlo entre todos». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La frase conmovió profundamente a Mina. «¿Qué es esto? ¿Existe esa forma de pensar?». Para Mina, que había estado inmersa en una cultura donde el buffet significaba el que llega primero se lo lleva todo, lo cogido es ganancia y no comer es una pérdida, esta mentalidad venía de otra dimensión: querer compartir porque está delicioso. Esa frase fue reveladora para ella. Mina se dio cuenta con fuerza de que las acciones de este grupo español habían trascendido la mera cortesía. Su comportamiento provenía de la empatía y la consideración hacia los demás, y esta consideración se extendía incluso al personal de servicio. Cuando se esforzaba por explicar un plato, ellos sonreían y decían: «gracias». Incluso, si solo rellenaba el agua en la mesa, decían: «gracias», una y otra vez. Cuando se preparaba para recoger los platos, incluso había quienes se los entregaban proactivamente. Su actitud calentó el corazón de Mina. Sinceramente, sintió que estas personas no habían venido simplemente a comer. Valoraban el espacio para que todos pudieran pasar un buen rato. También hubo un momento inolvidable. Una niña pequeña dijo en voz baja: «Mamá, la comida sabe mejor si la compartimos, ¿verdad?». Al escuchar esto, Mina pensó: esta niña crecerá siendo una persona que valorará a los demás. Así transcurrió la noche tranquila y hermosa en compañía de los españoles. Pero este no fue el final, sino el comienzo del deseo de Mina de comprender más sobre España. Mina había oído la frase: «el cliente es el rey», pero en su experiencia pasada, rara vez la había sentido de verdad. Al contrario, todos los días trataba con personas que se comportaban como dioses rugientes y reyes, no como clientes. Pero los españoles eran diferentes.
No usaban su estatus de cliente como un arma, sino que parecían ser constantemente conscientes de que eran la parte que estaba recibiendo un servicio. Gracias a usted. Esta era la frase que repetían mucho durante la noche, incluso si la explicación no era del todo clara. Sonreían, asentían y decían, no importa, y luego volvían a decir, gracias a usted. Era casi mágico. ¿Cuántas veces esa corta frase salvó a Mina y a sus compañeros? No era una cortesía automática por haber recibido un servicio, sino que estaba llena de la emoción de la persona que estaba siendo servida. Eran palabras genuinas y cálidas. Aún más sorprendente era su comportamiento. Si un niño dejaba caer un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban. Lo sentimos muchísimo. Apilaban los platos usados en la mesa para facilitar la limpieza. Si se les caía un cubierto o una servilleta, no lo ignoraban, sino que lo recogían y lo entregaban diciendo, por favor, cámbiemelo. Cuando alguien intentaba abrir una silla en una mesa vecina, ellos metían un poco la suya para despejar el camino. En ese espacio flotaba una atmósfera de que todos estaban utilizando ese espacio común con cortesía. Mina no pudo evitar pensar, estas personas no son clientes, son coparticipantes. En el escenario del restaurante, a veces el camarero era el protagonista, a veces los platos eran los protagonistas, pero en todos esos momentos, los españoles eran compañeros silenciosos. Era una forma de respeto que no estaba escrita en ningún manual. Y esto no se limitaba al restaurante, era un sentimiento compartido por todo el personal del hotel. Los huéspedes españoles son realmente diferentes. Son personas que actúan pensando en los demás. Más bien, nosotros recibimos fuerza de ellos. No solo Mina, sino los chefs, el personal de recepción, los camareros de piso. Todos se sintieron conmovidos por su comportamiento. Después de terminar su trabajo en el restaurante, Mina solía charlar con Pía, la camarera de piso, en el vestuario. Ese día, la conversación pasó de forma natural del grupo español que acababa de salir a las habitaciones. Oye, Mina, ¿viste las habitaciones de esos españoles?, preguntó Pía nada más empezar. Cuando Mina respondió que no, sonrió y dijo, estaban sorprendentemente limpias. Las habitaciones por las que habían pasado los españoles estaban tan impecables que se sentía que apenas necesitaban limpieza. Las toallas usadas estaban apiladas en un solo lugar. La basura estaba separada en bolsas y colocada en una esquina. Pía dijo, algo emocionada. La habitación parecía querer ocultar tímidamente que había habido alguien dentro. Lo que más la sorprendió fue la ropa de cama. Estaba cuidadosamente doblada. Las sábanas y las fundas de almohada estaban recogidas en un montón. Nunca imaginé que alguien ayudaría doblando las sábanas, dijo. Seguro que querían que nuestro trabajo de limpieza fuera un poco más fácil. Mina asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Por otro lado, las habitaciones utilizadas por los turistas rusos eran otro mundo. Almohadas en el suelo, toallas mojadas hechas un rollo y tiradas. A pesar de haber papeleras, había botellas de plástico y envoltorios de snacks esparcidos por el suelo. Restos de misteriosas hojas rojas estaban esparcidos por la mesa. Tenías que mirar de cerca para adivinar que podrían ser restos de té ruso que habían traído y bebido. El lavabo estaba cubierto de bastoncillos de algodón usados y pañuelos de papel. El papel higiénico estaba desgarrado sin control. Pía se rió bromeando. Tenemos que hacer un reconocimiento del lugar antes de empezar a recoger la basura. Dijo que, por supuesto, había rusos educados, pero cuando se alojaban en grupo, la probabilidad de que la habitación quedara desordenada aumentaba. Y a menudo se encontraba un sobre con una cantidad considerable de propina, pero Pía a menudo sentía un vacío. Dijo que, aunque el dinero era agradecido, honestamente, lo que más nos alegraba era ver una habitación limpia para el próximo usuario. Y en estas circunstancias, lo que los españoles dejaban no era cambio, sino el rastro de un corazón. Una nota escrita a mano con «gracias», una toalla suavemente extendida,
y la atmósfera de limpieza que se sentía al entrar en la habitación. No dejaban dinero, pero su corazón estaba allí. Mina estuvo de acuerdo con las palabras de Pia. El trabajo de limpieza rara vez recibía atención, pero por eso mismo era el lugar donde se podía ver más de cerca la naturaleza de una persona. El personal coincidía. Los españoles piensan en los demás en los lugares invisibles. No solo buscan su propia comodidad, sino que son capaces de imaginar cómo se sentirán los demás después. Esto era exactamente lo mismo que Mina sintió en el restaurante. Aunque el país y el idioma fueran diferentes, con solo ver la habitación, se podía entender inmediatamente que estas personas vivían para los demás. Se puede conocer a una persona a través de un simple gesto. Cuando este sentimiento permaneció en el corazón de Mina, comenzó a enfrentarse a un prejuicio que había tenido. Honestamente, al principio no sentía aprecio por los españoles, pero ahora es completamente diferente. Esa noche en el restaurante y esas habitaciones de hotel, impecablemente limpias, le enseñaron que, incluso sin palabras, los corazones pueden comunicarse. Nunca pensó que pudieran transmitir tanto sin hablar inglés. Cada español daba por sentado el valor de la consideración. Mina sintió que esto no era solo una regla, sino la cultura misma que se había formado de forma natural desde la infancia. Incluso los niños dicen palabras de consideración. Eso significa que su educación familiar debe ser muy buena, ¿verdad? Creo que en esa sociedad es común pensar en el bien del otro. Mina siempre había creído que los propios portugueses tenían un carácter nacional amable y cortés, pero en el comportamiento de los españoles se escondía una capa más profunda de consideración. Por ejemplo, cuando un cliente ruso le estaba gritando a un camarero, una pareja española se acercó a Mina en voz baja y le preguntó con preocupación: ¿Está usted bien? Por favor, no se esfuerce demasiado. Era una preocupación genuina que no estaba escrita en ningún manual social. Mina reflexionó. ¿Realmente entendía a estas personas? Tuve muchos malentendidos, pero quienes me corrigieron con una suave dulzura fueron también los españoles. Para Mina fue un milagro ante sus ojos como no se enojaban, no condenaban, sino que simplemente mantenían su comportamiento tranquilo y cambiaban el corazón de una persona. Si mi hijo quisiera estudiar en el extranjero, recomendaría España sin dudarlo. Mina estaba ahora segura. Allí podría estar rodeado de gente amable y aprender consideración más que en ningún otro lugar. Ahora respeto a España desde el fondo de mi corazón. Los ojos de Mina brillaban con orgullo al decir esto. ¿Qué piensa usted? En un entorno de buffet donde se puede disfrutar y tomar lo que se quiera, quizás sea donde más se revele la verdadera naturaleza de una persona. Esta vez, Mina se sintió conmovida por las acciones de los españoles, pero de hecho, los portugueses también tienen el valioso valor de no desperdiciar la comida. Los portugueses también tienen una cultura de agradecimiento a la comida y a la cocina. Incluso existe un dicho que sostiene que hay un Dios en cada grano de arroz. Precisamente por eso, en las acciones de los españoles, al compartir la comida y dejar los platos limpios, Mina sintió una belleza que se superponía a su propia cultura. Pienso que, aunque los países sean diferentes y las religiones distintas, ese corazón de respetar la comida por el bien de los demás seguramente se convertirá en un puente que conecte el mundo con dulzura. Gracias por leer hasta el final. Si le ha gustado, suscríbase al canal y dele a me gusta. Esperamos sus comentarios en la sección de abajo. Hasta el próximo video.